Hola, hola, qué alegría, ¿verdad? Un día más, por la misericordia de Dios, aquí podemos estar de manera presencial. Porque si bien es una bendición poder escuchar las enseñanzas vía internet, no hay nada como estar expuestos, ¿verdad? Que todos nuestros sentidos estén atentos a la voz de Dios. Entonces es una bendición y me da gusto verlas a cada una de ustedes aquí, en este día. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la serie que Dios nos ha dado, Viviendo conforme al Espíritu. Y el tema del día de hoy es la paciencia. Todos vimos el anuncio, ¿verdad? La invitación a esta reunión. El tema de hoy es la paciencia, llevando fruto para Dios. Y vamos a basar nuestra enseñanza o desarrollarla en este día en el versículo base que está en Gálatas 5:22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, y hasta hoy vamos a desarrollar esta enseñanza. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración y damos gracias a Dios por este tiempo? ¿Me acompañan? Ay, Padre bueno, todopoderoso, una vez más queremos reconocerte, darte todo el honor, toda la gloria. Queremos disponer nuestro corazón y todos nuestros sentidos para escuchar tu dulce voz, porque reconocemos que eres tú quien nos ha guardado, quien nos ha permitido estar aquí, quien nos ha llamado y nos ha atraído con cuerdas de amor. Permítenos conocerte más, enamorarnos más de ti, necesitarte más y salir transformadas. Que no salgamos de la misma manera en la que entramos, sino que nuestro corazón sea más dispuesto a ti, que podamos poner por práctica toda esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy, que con tanto amor tú has preparado para nuestras vidas. Te pido que afirmes la convicción de tu palabra en nuestras vidas. Llénanos de tu gracia y úsame en esta tarde con poder y denuedo para que tu palabra sea hablada con sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Cada vez que profundizamos en las Escrituras, en la palabra de Dios, y podemos conocer todos de una manera intelectual la palabra paciencia, el significado, pero cuando vamos a una profundidad de acuerdo a las Escrituras, es algo tan glorioso, mis hermanas, es algo tan precioso el poder escudriñar la palabra de Dios, el poder entenderla, y no solamente eso, sino el propósito espiritual por el cual Dios la escribió y permitió que pudiéramos tú y yo conocerla. Y mientras me preparaba para esta enseñanza, mi corazón se llenaba de agradecimiento y era mi oración para cada uno de ustedes. Señor, que podamos vivir agradecidas, que podamos reconocer quién eres tú en nuestras vidas y lo que tú haces por mi vida. Y pensaba que es precisamente por Dios y para Él que tú y yo podemos dar como fruto del Espíritu la paciencia, para que al hacerlo y al vivirlo y al entenderlo, tú y yo podamos realmente darle la gloria a Dios en nuestras vidas. Y así como leí en el pasaje, recordamos que cada fruto del Espíritu que se ha mencionado a lo largo de esta serie, como ya lo decíamos, el amor, el gozo, la paz, incluso la fe, ¿verdad? Que ya tuvimos también esta enseñanza, son rasgos de carácter. El carácter que manifiesta nuestro Señor Jesucristo y al cual tú y yo somos llamadas a seguir. Él vino a darnos ejemplo, siendo Dios, sí, pero también vino a darnos ejemplo siendo todo hombre, para demostrarnos que tú y yo también podemos vivir como Él vino a vivir en este mundo, como Él vino a mostrar ese carácter con propósito divino. Por lo cual necesitamos esforzarnos, ¿verdad? En no solamente ser conocedoras intelectuales, sino ser hacedoras de la palabra de Dios, sino vivir una vida de acción y no solamente de intenciones, de manera que se vea manifestado ese carácter conforme a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en verdad se los digo, no hay nada más maravilloso que verdaderamente cada una de nosotras podamos vivir una vida conforme al Espíritu, que seamos capaces
de dar ese fruto espiritual en nuestras vidas, viviendo en esa plenitud a la cual Dios ya lo diseñó para que tú y yo podamos vivir así, cumpliendo propósitos espirituales de manera que Cristo verdaderamente pueda ser glorificado en tu vida y en la mía. Y me gustaría leerles una pequeña reflexión titulada La paciencia es más que solo esperar. Y se trata de la vida de una jovencita, la cual estaba llena de sueños y de ilusiones. ¿Cuántas se identificaron, verdad? Yo me identifiqué. Yo era una jovencita también llena de sueños, de ilusiones, las cuales ahora, no solamente eso, sino que he visto la mano de Dios actuando en mi vida. Pero esta jovencita, todos esos sueños, todas esas ilusiones que tenía de continuo se veían frustrados, porque ella era muy impaciente. Rápidamente ella perdía el control y caía en la desesperación, porque no todo salía como ella quería o como a ella le gustaría que fueran las cosas. Y en una ocasión, esta jovencita, al leer de su Biblia, se dio cuenta de la importancia que es la paciencia en todo cristiano. Entonces se determinó y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero ¿qué creen? Que a pesar de su oración, a pesar de que ella oró de esta manera, ella sentía que no lograba ser paciente. ¿Te ha pasado? A mí sí, ¿verdad? Hemos pasado por esta situación. Entonces, un día llegó un predicador invitado a su iglesia para compartir el sermón, y al terminar el servicio, esta jovencita se acercó y le pidió que orara por ella. Claro, dijo el pastor, ¿cuál es tu petición? Y ella respondió, quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme ante mis problemas. Entonces, en ese momento el pastor comenzó a orar diciendo, Señor, te pido que llenes la vida de esta jovencita de pruebas, que la llenes de tentaciones, de calamidades, de pobreza. Y estaba bien inspirado el pastor orando por ella, a lo cual la jovencita dijo, pues, ¿qué está pasando? Yo oré para que me dieran paciencia. ¿Por qué está orando? O sea, ¿por qué me desea este mal, verdad? O tan grande mal a mí en su entendimiento. Y al oír esta oración, la jovencita entonces se quedó pasmada y se quedó sorprendida. Entonces dijo, ¿por qué me desea este mal? ¿Por qué está orando por todos estos males a mi vida? Lo que yo pedí fue paciencia. Y a lo que respondió este pastor dice, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la paciencia. Dios nos hace crecer a través de estas situaciones. Y mi pregunta es, ¿cuántas de nosotras verdaderamente podemos clamar a Dios para que Él nos permita dar este fruto? No la paciencia aparente que el mundo da, o que el mundo exige, o que el mundo demanda, ¿verdad? Sino la paciencia que Dios espera de ti y de mí, como un fruto espiritual. Esa paciencia que proviene de Dios y que de ser algo ordinario se vuelve algo extraordinario en tu vida. Porque no va a depender de las circunstancias, no va a depender de las personas que estén a tu alrededor y de continuo te pongan a prueba. Va a depender única y exclusivamente de Dios esa paciencia, que pasa de ser ordinaria a ser una paciencia extraordinaria, como cada uno de los frutos espirituales que Dios permite en nuestras vidas. Y entonces no es que seas alguien fuera de este mundo, es que eres una hija de Dios y eres quien ha aprendido a vivir conforme a la gracia de Dios, conforme al don de Dios y al fruto del Espíritu. Tu vida ya no es la misma. Y es entonces que podemos manifestar en medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza, la persecución, una respuesta que le agrade a Dios, un fruto del Espíritu que brota de nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. Acompáñame nuevamente a leer, por favor, Gálatas 5:22. Vamos a leerlo juntas. ¿Están listas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz.
Paciencia. Nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Y la palabra paciencia que viene en este versículo de Gálatas 5:22 viene con la palabra original macroxumía, que habla de longanimidad, de largura, algo que es profundamente largo, de soporte y de aguante. Y a mí me gustaría, para las que están anotando, puedan anotar esta frase, porque esta palabra habla y dice, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. No se trata de una simple resignación, sino de mantener una firmeza, una fidelidad, una fe y una confianza en esta espera, porque todas estas palabras, todas estas características o acciones van ligadas una con la otra, juntamente se ven manifestadas. Y me gustó cómo lo describe el significado de esta palabra, porque aquí claramente dice, no se trata de una resignación. Es decir, cuando estamos ante una circunstancia difícil, pues me resigno, pues soporto, pues no, sino vamos a ver la manera en la cual Dios nos quiere enseñar a que lo vivamos, no conforme a nuestro entendimiento, sino conforme a la palabra de Dios. El diccionario de la Real Academia describe la paciencia como la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Pero pero es la capacidad de soportarlo con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, dice aquí esta descripción del diccionario de la Real Academia. A lo cual venía un ejemplo ahí mismo y dice que lo que se espera de esta descripción, es decir, soportó la prueba, la enfermedad o la desgracia con paciencia ejemplar. Es lo que Dios esperaría de una hija de Dios o de un hijo de Dios, ¿verdad? Soportó la prueba, soportó la enfermedad, soportó la desgracia con paciencia ejemplar, como un fruto del Espíritu. ¿Y por qué, mis hermanas, es que podemos hacerlo como hijas de Dios? ¿O es que un cristiano puede hacer o vivir de esta manera? Sencillamente porque al ser llamadas tú y yo hijas de Dios, Él ya nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no es en tus propias fuerzas o en tus propias capacidades, ya no se trata de ti, sino que se trata de Dios obrando por medio de ti. A lo cual Él ya nos capacita y ya nos dio esa capacidad, de poder dar este fruto. Y para las que están anotando, yo quise como seccionar en partes esta enseñanza para llevar un mejor orden. Y en primer lugar, o número 1, puse la paciencia que Dios tiene para conmigo. Acompáñenme, por favor, a abrir su Biblia en 2 de Pedro 3:9. Sí, claro que sí. Es 2 de Pedro 3:9. Y si bien Dios nos ha dado esta capacidad a ti y a mí de poder dar este fruto del Espíritu, de la paciencia, a mí me gustaría que partiéramos de este principio, ¿verdad? Que la paciencia que Dios tiene para conmigo, porque si tú y yo aprendemos a reconocer la paciencia que Dios nos ha tenido, nos va a ser más fácil poder entender y manifestar este fruto. ¿Y quién mejor ejemplo que Dios, verdad? El supremo de todo. El Dios de la gran paciencia. Y yo leí aquí un pequeño fragmento que me gustó cómo lo describe, porque si bien los seres humanos pueden tener esa cualidad, el mayor ejemplo siempre va a ser Dios, de esa gran paciencia. Desde que el pecado trastornó la relación entre Él y su creación, nuestro
nuestra comunión con Dios ya no fue la misma a causa del pecado. Más sin en cambio, desde entonces, Él ha manifestado esta gran paciencia hacia con nosotros. Y no solamente eso, sino que juntamente con esa gran paciencia podemos reconocer la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Y el pasaje de 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No les voy a pedir que levanten su mano, pero ustedes sean sinceras delante de Dios. ¿Ya han procedido a este arrepentimiento al cual Dios las ha llamado? ¿Al cual Dios ha sido paciente contigo hasta el día de hoy y por esa causa continúas respirando? Porque muchas veces no tomamos en cuenta eso. Respiramos porque lo hacemos de una manera inconsciente, de una manera natural, pero no nos damos cuenta que cada respiración que Dios nos ha permitido a ti y a mí tiene un propósito de vida eterna. Y ese propósito es que le conozcas. Ese propósito es que ames más tu patria celestial, que aunque no la tengas y no la veas, por fe la creas, que la vas a recibir, más que todo lo que en este mundo podemos recibir. Y en eso podemos experimentar esta preciosa paciencia de Dios hacia tu vida y hacia la mía. La palabra paciente que se habla en este pasaje viene de la misma raíz del original macroxumeo, que habla de tener un espíritu largo, es de gran aguante, es de gran resistencia. Y eso no significa que Dios va a pasar por alto nuestras faltas, nuestro pecado, o que va a aguantar hasta la eternidad. Va a llegar un momento en el que esa paciencia va a cumplir su propósito. Y ojalá que verdaderamente tú y yo estemos en una vida de rectitud delante de Él, antes de que esa paciencia cumpla su propósito. Porque la palabra de Dios dice que un día va a venir Cristo por nosotros, ¿verdad? Lo creemos y en eso estamos esperando. Ojalá que esa paciencia alcance para que si esa venida de Jesucristo, que dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche sin avisar ni el día ni la hora, y es hoy, es en este momento o es mañana, tú estés preparada, porque eso solamente Dios lo sabe. Necesitamos ponernos a cuentas con Él, porque su paciencia un día va a cumplir su propósito. Y si Dios no fuera paciente para conmigo, ciertamente yo ya habría sido fulminada desde hace mucho tiempo. Pero es gracias a su paciencia y es gracias al poder de su palabra obrando en mí, y yo sé que obrando en ti, que me llevó a creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador, que podemos proceder a ese arrepentimiento de todos mis pecados, y hoy por hoy puedo ser llamada hija suya, y hoy por hoy puedo experimentar su presencia. Y no es algo que de oídas había escuchado hablar de Dios, sino que su palabra me permite conocer a Dios. Su palabra me enseña la manera en la cual Dios quiere que yo viva, para que experimente plenitud, para que experimente esa llenura del Espíritu Santo obrando en ti y en mí. Y hay un pasaje más que me gustaría leerles, que está en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Aquí este pasaje dice: y pasando Jehová, Éxodo 34:6. Así es este versículo. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así como les comentaba hace un momento, estas palabras vienen junto con pegado. Porque si tú estás experimentando una paciencia, o quieres llegar a experimentar la paciencia como un fruto del Espíritu, juntamente con pegado viene la fe, viene la confianza, porque todo eso depende de Dios, no de nosotras. Es Dios quien nos da la gracia para poder dar este fruto, para poder vivir
y experimentar las bendiciones de vivir dando cada uno de estos frutos, y en esta tarde dando la paciencia. Pero yo quería resaltar este principio. ¿Cómo es que la paciencia que Dios tiene para tu vida y para conmigo? Porque si tú lo logras entender, eso te va a capacitar para que a su vez tú puedas tener paciencia para con otros, ¿verdad? Como punto número 2, yo le puse aquí: reconocer la paciencia de Dios en mi vida me capacita para ser paciente para con otros. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Oseas, las animo a que lo puedan leer, pero es un libro que cada vez que yo leo de manera completa me lleva a las lágrimas. Contrista mi corazón y me lleva a las lágrimas porque digo, qué impresionante es la necedad del hombre. Y no solamente hablando del pueblo de Israel, sino que en la actualidad yo lo aplico hacia mi vida. Qué impresionante llega a ser la necedad del hombre, mi necedad, en la cual no le damos la respuesta que Dios espera o que Dios demanda de nuestras vidas, sino que quedamos en una condición de necedad y ahí nos quedamos en esa condición. También recuerdo que de continuo en el libro de los jueces dice al inicio de muchos capítulos: y de nuevo el pueblo de Israel, o de continuo el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Jehová. Y así, continuamente. Y vemos a lo largo de toda la Biblia la paciencia de Dios, que no hemos sido fulminados, sino que Él es paciente, Él es misericordioso, Él es bueno, esperando que demos esa respuesta a la cual Él espera de cada una de nosotras. Entonces, si este principio está bien arraigado en tu corazón y tú logras comprender la paciencia que verdaderamente Dios ha tenido hacia tu vida, y que no es porque fuéramos merecedoras, sino por su misericordia y su gracia, eso entonces nos lleva a este punto 2 que dice: la paciencia de Dios en mi vida me capacita para ser paciente con otros. El pasaje de Colosenses 3:12 dice: vestíos. Que sea una vestidura, que sea una característica de tu vida como hija de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y una vez que hemos reconocido la paciencia de Dios hacia nuestras vidas, necesitamos entender que la paciencia debe ser parte de nuestras vestiduras cristianas, debe ser parte de nuestro carácter, debería ser algo distintivo en ti y en mí. ¿La gente te conoce por paciente o no? O dicen, ahí va la impaciente, la que se desespera bien rápido. O que los niños, ¿no? Que todos nos delatan de repente, ay, mi mamá es bien impaciente, mi mamá se enoja, se desespera bien rápido. ¿Así te conocen tus hijos? ¿O te conocen con esta vestidura de la paciencia? Porque debe ser algo que te caracterice, algo que sea propio de ti. Y me gusta mucho como viene en este pasaje en la traducción lenguaje actual, porque dice así: Dios los ama mucho a ustedes, Dios las ama mucho, mis amadas hermanitas. Dice, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, o sea, ya Dios te amó, ya Dios te eligió, ya tú eres parte de su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice la Biblia. Por eso entonces ahora vivan como se está esperando de ustedes. Amen a los demás, sean buenos o sean buenas, sean humildes, sean amables y sean pacientes. Y cada vez que me quiero impacientar hacia con mis hijas o alguien más, el recordar la paciencia de Dios, el recordar la ternura del trato de Dios hacia mi vida, me lleva a detenerme y recapacitar, antes de solamente reaccionar mal o impacientarme. Y días pasados, mientras estaba preparando yo esta enseñanza, me venía a la mente, ¿no? Este suceso de que ya teníamos que salir. Y bueno, ahorita ya tengo, por la gracia de Dios, 3 chiquitos. Y pues es
todo un show, ¿no? El a regalar uno, mi esposo me ayuda bastante, pero en esa ocasión él tuvo que salir a unas citas de trabajo y yo me quedé arreglando a los chiquitos. Entonces metí a bañar a las niñas, traía al bebé aquí en un brazo y con el otro estaba poniendo el champú, y tállate y ándale y ayúdame y bueno, no, dense prisa porque ya el tiempo ya lo tenemos encima, ya va a llegar papá y nos tenemos que dar prisa. No, pues niñas, jugando, chapoteando. Y yo, no, dense prisa, por favor, ayúdenme, ya nos tenemos que ir. Va a llegar papá y no vamos a estar listas, ¿no? No, pues de nuevo, jugando, chacoteando. Y yo, ay, Dios de mi vida. Entonces estaba así, de verdad que a punto de impacientarme y alzar más la voz, pues para que me hicieran caso, cuando de repente una de ellas empieza a cantar: los mejores momentos de mi vida. Y yo así, ay no, toda esa impaciencia que estaba a punto de desbordarse en una voz alzada, o la mejor hasta en una mala actitud. Dios hablándome, ¿no? Dios deteniéndome, Dios llevándome a recapacita, no solamente actúes por impulso, sino que hacerlo racionalmente, ¿no? Y esa alabanza que de manera natural mi pequeña empezó a cantar, de verdad que para mí me confrontó y fue como bajar todo eso y decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, son niñas y a veces uno espera más de los niños. Y me llevó a llenarme de paciencia nuevamente, ¿no? Porque precisamente es esa alabanza que dice: los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo, Señor. Entonces, que eso sea una realidad. No nada más cuando oramos, los 5 minutos que oramos al día, ¿verdad? Que a veces nomás para dar los gracias a Dios por los alimentos, sino que de continuo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Que de continuo sea natural, porque pareciera algo exagerado o algo imposible, pero debe ser nuestra naturaleza. Juntamente todos estos frutos darlos al mismo tiempo. Debe ser algo característico en ti y en mí, debe ser algo que distinga esas vestiduras como hijas de Dios, algo que te distinga a ti, que me distinga a mí. Entonces, bueno, Dios tuvo a bien, ¿no?, usar a mi pequeña de esa manera para detenerme y llenarme nuevamente de esa paciencia que viene de Dios. Pero ¿qué dice Efesios 4:1? Les voy a leer desde la parte B del versículo 1, que dice así: les ruego que vivan como deben de vivir, quienes, como ustedes, ya han sido llamadas a formar parte del pueblo de Dios. Y Efesios 4:2 dice: sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor de los unos a los otros. Porque al hacerlo, mi amada hermanita, tú estás siendo un reflejo de Cristo en esta vida. Y por lo tanto, eres ejemplo en la vida de otros. Y mi esposo, de verdad se los digo, me enseña muchísimo con su manera de vivir y su paciencia hacia mi vida. Porque sin duda me hace experimentar de una manera tangible la paciencia que Dios nos llega a tener. Esa paciencia que no actúa con enojo, no actúa con ira, no actúa impulsivamente, no actúa sin propósito, sino que es una paciencia buena, es una paciencia misericordiosa, es una paciencia larga, como lo dice la misma descripción de esta palabra. Y a través de tu paciencia, otros pueden experimentar, así como Dios me ha enseñado a hacerlo, principalmente a través de la vida de mi esposo, como ese trato de Dios de una manera tangible hacia tu vida. A través de tu buen testimonio, a través de tu manera de vivir, a través de tus vestiduras santas, otros pueden conocer a Cristo. ¿Lo habías pensado? A veces nos da pena hablar, a veces estamos tan ensimismados en una rutina que no es como que tengamos una práctica de ir y evangelizar, pero con tu manera de vivir puedes ser ejemplo y puedes presentar el reflejo de Cristo a otros, principalmente a los de tu casa, si aún no son salvos, para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros puedan experimentar la presencia de Dios y podamos dar estos frutos que Dios demanda de nosotros, podamos ser pacientes para con los demás.
Y como punto número 3, una vez que hemos aprendido punto número 1, ¿cuál quedamos que era? La paciencia que Dios tiene para conmigo. Punto número 2. Están muy atentas, muy bien. Reconocer la paciencia que Dios tiene para mi vida me capacita para yo ser paciente con otros. Y como punto número 3, la paciencia que Dios espera de mí ante las circunstancias. ¿Cuál es esa paciencia que Dios espera de mí? Acompáñame, por favor, a abrir tu Biblia en Santiago 1. Vamos a leer desde el capítulo 2. Santiago 1, 2 al 4. Yo se los voy a leer en una traducción diferente, en la traducción BNP, porque me gusta mucho cómo se describe en este pasaje. Se los voy a leer. Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Si se ponen a pensar, pareciera una locura estas palabras. Si nos quedamos hasta este punto, ¿a poco no? O sea, ¿cómo me pides que pueda experimentar la mayor felicidad al soportar diversas pruebas? Pero en Cristo Jesús sí es posible y está escrito en su palabra para que tú y yo lo conozcamos y lo podamos vivir. Y dice, ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Santiago 1:4 dice que la paciencia los lleve a la perfección y así serán mujeres en esta tarde completas y auténticas, sin que nada les falte. Qué maravilloso, porque si está escrito en la palabra de Dios, es que así es y así puede ser en tu vida. Y yo resaltaba en negritas las palabras aprenden a tener paciencia. Cuando su fe es puesta a prueba, entonces ustedes aprenden a tener paciencia, porque ciertamente no es algo con lo que nacemos, mis hermanitas, o es algo espontáneo que se hace de la noche a la mañana, sino que es algo que se aprende, es algo que va en aumento, es algo que se va desarrollando. La palabra paciencia en este pasaje viene descrita con la palabra jupomoné. Y esta palabra, que en nuestro entendimiento es paciencia, pero en el original viene como jupomoné, habla de aguante alegre o de un aguante esperanzado. Es decir, alégrate cuando tú estés pasando por diversas pruebas, porque este gozo proviene sencillamente de tu confianza en Dios, de tu fe en Dios, en saber que Él es todopoderoso y que nada hay imposible para Dios. Y sin importar por lo que tú estés pasando, si tienes la mirada en Cristo Jesús y sabes esperar en Él, se puede decir de ti que eres paciente. Se puede decir de ti que eres alguien que experimenta paciencia. Esa paciencia no como la da el mundo o no al estándar del mundo, sino una paciencia que proviene de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y si tú como hija de Dios aprendes y tienes resistencia, tienes aguante alegre o esperanzado y permaneces así en todo tiempo, podrás experimentar la gloria de Dios en tu vida. Podrás ver las recompensas, las bendiciones de ser pacientes, porque verás la obra completa de los propósitos de Dios en tu vida. Y no podemos decir que es imposible, mis hermanitas, porque Cristo Jesús ya nos capacitó para poder dar este fruto espiritual. Y yo misma lo he experimentado, el poder esperar en Cristo siempre va a ser lo mejor. Sé que aquí hay muchas jovencitas, pero una de las mayores bendiciones que yo he recibido en mi vida, después de Cristo en mi vida, después de tenerlo a Él en primer lugar, fue ser paciente por mi esposo. Yo tuve una espera a lo largo de 2 años en oración y no solamente eso, sino que esperé completamente en Dios. Yo no sabía a lo largo de este tiempo que Dios había hablado a su vida o ya la tenía asegurada y como decir, bueno, vamos a esperar 2 años y en tal día, a tal hora voy a estar contigo, ¿verdad? No, fue una espera con paciencia,
Fue una espera confiada en Dios. Y a las jovencitas que están aquí yo se los digo, vale la pena esperar en Dios. Siempre va a ser lo mejor para tu vida. Siempre. Y además de que es una de las decisiones más importantes de tu vida. Porque no es algo como que ahorita sí y mañana ya no. Se hace un compromiso delante de Dios, ¿verdad? Que es hasta que la muerte nos separe. Con mayor razón, es una decisión que la tienes que llevar completamente a los pies de Cristo, y es una decisión en la cual tú tienes que dar este fruto del Espíritu, esperar, ser paciente en Dios. Yo tenía, pues ya iba para lo largo, pues casi, bueno, me casé a los 28 años, pero sí me llegaron a pasar pensamientos de se me está yendo el tren, o sea, yo ya a lo mejor me voy a quedar sin varón, y sin embargo, Dios me dio la gracia y la capacidad para poder dar este fruto de la paciencia, y se los puedo decir, fue lo mejor que he experimentado, una de las más grandes bendiciones que he experimentado en mi vida, porque ahora es algo maravilloso. Ahora yo hablo con mi hija, incluso en esta semana acaban de tener una de la enseñanza de las historias bíblicas de Ruth, y acerca de Ruth y Boaz, ¿no? Entonces yo hablo con ella, le ministro su corazón, y yo ahora le puedo decir, vale la pena esperar por el varón que Dios tiene para tu vida, porque es lo más perfecto. Un hombre que ame tanto a Dios, que ame en primer lugar a Dios, para que te pueda amar y cuidar como Dios lo diseñó y puedas vivir en esa plenitud. Vale la pena, jovencitas, ser paciente. Den ese fruto a las que están esperando en Dios. Sean pacientes, no en tu tiempo, no en tu reloj, sino en el tiempo de Dios. Y así a cada mujer que están aquí, quise hacer este paréntesis, pero cada una de ustedes sabe por lo que está esperando. Cada una de ustedes sabe esa oración por la que ha clamado a Dios por tanto tiempo. Por un esposo, por un hijo, por una madre. Lleva esa paciencia delante de Dios y pídele que te dé la gracia para que tú puedas dar ese fruto, para que verdaderamente aguantes y puedas experimentar la gloria de Dios en tu vida. Como lo veíamos también en días pasados, ¿verdad? Que nos enseñaba nuestro pastor en esa enseñanza de Lucas 11 que dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y en ese si crees va incluida la paciencia, no una paciencia temporal o pasajera, una paciencia como fruto del Espíritu. Esa paciencia que tú y yo necesitamos dar a Dios como fruto del Espíritu. Si no lo hemos hecho, clamemos a Dios para que pueda ser de esta manera, ¿verdad? Y verdaderamente tú puedas llegar a tener ese aguante, esa espera confiadas en Dios, porque créanme que siempre va a ser lo mejor. Y muchas veces pareciera que llegar a ser capaces de dar cada uno de estos frutos es imposible o es una locura. ¿Y cómo es que alguien puede llegar a experimentar paciencia que viene de Dios en medio de las pruebas para lograr ver aquello por lo que esperamos en Dios? ¿Cómo es que alguien puede hacerlo? La única manera, mis hermanitas, es lograrlo cuando conocemos a Dios. Es la única forma de poder lograr experimentar esta paciencia. Saber que nada sale de su control. Saber que si tú eres hija de Dios, lo que ocurre en tu vida o lo que deje de ocurrir en tu vida, estando tú en obediencia con Dios, Él tiene propósitos espirituales hasta la eternidad. Solo aquella mujer que verdaderamente conoce a Dios, su paciencia no va a depender de las personas, su paciencia no va a depender de las circunstancias. ¿Va a depender de quién? De Dios, únicamente de Dios. Pero lo triste, mis amadas hermanitas, que no solo para el mundo resulta una locura o algo imposible de lograr en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, calamidades, problemas, no, sino que dentro de la misma iglesia de Cristo, para muchos ya resulta una locura o algo imposible de vivir. Y es algo triste, es algo lamentable, porque se supone que conocemos a Dios, al Dios vivo y verdadero que tenemos. El Dios quien ya lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Y ven a alguien dando fruto del Espíritu y les parece algo increíble, algo extraordinario. Y pensamos, ay sí, pues tú la tienes muy fácil, o tu prueba no es tan grande como la mía, o es que tú no has pasado por lo que yo estoy pasando, o es que tú no te imaginas cómo yo me siento.
Perdí un familiar, estoy enferma, tengo una enfermedad terminal, tú no la sabes. Para ti es bien fácil decirme, sí, experimenta paciencia como un fruto del Espíritu. Pero es que no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y si Dios lo dice, es porque tú puedes verdaderamente experimentar este fruto en tu vida. Y es entonces cuando queremos comenzar a diluir las grandezas de Dios en nuestras vidas, para no vernos tan exageradas con la hermanita, porque pues va a decir que como yo sí vivo así, o va a decir que ay, yo soy toda perfecta y que a mí no me afectan las pruebas. No, claro que sí, no se trata de eso, ¿verdad? No tienes que diluir las maravillas que Dios está haciendo en tu vida, hermanita. No lo permitas, no lo hagas. No tienes que diluir las maravillas que Dios está haciendo en tu vida solo porque otras no están ejercitando su fe. Otras no se están maravillando de las grandezas de Dios, o porque otras no se esfuerzan en buscar más del alimento espiritual, buscar más de la guía de Dios, buscar más de la presencia de Dios. Yo estoy segura que el que tú estés aquí en esta tarde implicó tiempo, implicó esfuerzo, implicó que dejaras de hacer otras cosas, pero tu corazón está aquí rendido a Dios. Porque quieres ser una mujer de fe, porque quieres ser una mujer que verdaderamente dé el fruto del Espíritu. Quieres ser alguien que ya está cansada de hacer su voluntad, sino vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, ¿por qué vas a diluir las maravillas que Dios está haciendo en tu vida para que no te escuches tan exagerada o tan perfecta? Porque no somos perfectas y nunca lo vamos a llegar a ser, pero sí podemos experimentar la gracia de Dios, llenándonos completamente, llevándonos a vivir de una manera ordinaria a una manera extraordinaria. Porque como dice este pasaje, ¿quién puede alegrarse en medio de las pruebas si no está con Cristo? Es algo difícil de lograr. Tan solo pasa una situación apremiante y ¿qué hacemos? En ese momento queremos que toda la corte celestial, todos los ángeles se pongan a orar con nosotros para que nuestra oración sea escuchada. ¿A poco no? En ese momento nos llenamos de ese fervor, de esa... Así Dios quiere que vivamos de continuo, no solamente cuando venga una situación apremiante, sino que sea un estilo de vida. Y que podamos vivir y ser hacedoras de la palabra, no que parezca una locura a nuestras vidas. Cuando se pierde un familiar, yo sé que no es nada fácil. Sé que hay una añoranza, sé que hay un dolor, sé que hay un pesar porque quisiéramos poder abrazar a lo mejor esa persona amada, pero no salió del control de Dios. Dios es todopoderoso y Él te sigue amando. Y Él amó a esa persona. Entonces las personas se preguntan, ¿cómo puede esperar alegría en la prueba? ¿Cómo puede estar tan tranquila? ¿Cómo puede? Porque tengo a Cristo en mi vida. Que esa sea la respuesta que tú le des a esa persona. Puedo hacerlo porque tengo a Cristo en mi vida, porque Él gobierna mi ser. Y recibir la noticia que tienes cáncer nunca es fácil para nadie. Pero conocí pues, a dos mujercitas, a dos hijas de Dios que esperaron en Dios. Esperaron en Dios con paciencia, con macrosmía. Una disculpa. Es decir, que estas mujeres en verdad experimentaron el poder de Dios dando este fruto espiritual. Yo lo vi de cerca. Actualmente estas dos mujeres ya no están con nosotras, ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? Donde todas anhelamos estar, en la presencia de Dios. Y ambas tuvieron una resistencia, ambas tuvieron un aguante con gozo en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la agonía de saber que iban a dejar a niños pequeños, porque cuando ellas partieron con el Señor, dejaron a niños pequeños, una de 2 años y otra al parecer de 7, 8 años, pero sin embargo yo miraba en ellas esa fortaleza de Dios, ese gozo. Miraba cada uno de los frutos que Dios nos ha capacitado para poder darlo. No es una locura vivir de esta manera. En Cristo Jesús sí se puede vivir de esta manera. Y fue una espera larga, fue una resistencia, un aguante que cada una de ellas vivió como por 2 años,
macroxumía. Ellas experimentaron este fruto del Espíritu, pero ambas de verdad me enseñaron en gran manera hasta el final de su recta. Y pudiera hablar mucho de la vida de cada una de estas mujeres, pero me enseñaron mucho. Cada vez que yo me acercaba para querer dar una palabra de fortaleza, de consuelo, yo era la que salía fortalecida y consolada por ellas. Imagínense, ¿no? En medio de esta enfermedad. Y una de ellas estaba en su recta final, en sus últimos días de vida. Ella no lo sabía, obviamente, solamente Dios sabía, ¿verdad?, el día y la hora. Pero estaba en el Congreso de Mujeres y recuerdo cuando la vi, mi piel se estremeció, mi corazón, todo mi ser se estremeció porque yo sabía que estaba pasando por un proceso de prueba, de muchos estudios, de un proceso difícil en la enfermedad. Y cuando me acerqué a ella para saludarla, para querer darle una palabra de fortaleza, de consuelo, la miré de pie y yo me maravillaba porque decía, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de todo lo que ella pudiera estar pasando humanamente, ella estaba alabando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y claro que le dolía, claro que había cansancio, me imagino, pero sin embargo eso no lo detuvo. Ella, su expresión de su carita era de alegría, era de estar llena y agradecida por estar en ese tiempo ante la presencia de Dios, ¿verdad? Aplaudiendo, alabando a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y a veces nosotras podemos hacerlo sin esta enfermedad y no lo hacemos. Nos quedamos en casa o le damos prioridad a otras cosas, a otros tiempos. Dios mañana o Dios el siguiente domingo o primero mis cosas. ¿Y qué si mañana ya no vives? ¿Y qué si mañana Dios te llama a su presencia aunque no tengas una enfermedad tan difícil o tan fuerte? Y puedo dar testimonio de muchas mujeres aquí mismo dentro de la congregación que yo he visto cómo experimentan el fruto de Dios, el gozo, la paciencia, cada uno de estos atributos, cada uno de estos frutos del Espíritu, porque en Cristo sí se puede. ¿Verdad? Que si les pregunto me van a decir que sí, porque yo las he visto, son ejemplo también a mi vida. Y en Cristo Jesús sí es posible. Y esperar con paciencia, no me refiero a que esperaron pacientemente para que Dios cumpliera las peticiones de su corazón, sino que esa paciencia las llevó a amar más y aceptar más la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, fuera o no fuera conforme a sus anhelos. Porque yo no dudo que cada una de ellas quisiera un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para ver crecer a sus hijos, pero sin embargo eso no fue más grande o más fuerte. Dijeron, Señor, en tus manos estoy. Lo que tú tengas para mi vida, eso amo, eso quiero. Y esperaron, no en sus fuerzas, sino en macroxumía, en la paciencia de Dios, en este fruto que Dios les permitió experimentar y dar. Y digo esperar pacientemente porque aunque parezca rebuscado, la realidad es que no lo es, porque muchas tenemos una aparente paciencia, es decir, estamos esperando, pero muchas veces lo hacemos impacientemente o con una mala actitud, porque nos olvidamos que ser pacientes como Dios espera y demanda de ti y de mí es un rasgo de carácter, es algo que debería de ser distintivo en ti, porque la paciencia que Dios espera de ti y de mí, no se trata solamente de saber esperar, sino de cómo nos comportamos mientras esperamos. La gente cree que la paciencia es pasiva, es decir, quedarte allí sentadita sin hacer nada o como lo leíamos, ¿verdad? Resignada. Pues ya, me tocó esto, ya pues, pero esa no es la paciencia macroxumía, esa no es la verdadera paciencia que Dios quiere que experimentes. La paciencia es activa y esta demanda mucho esfuerzo, mis hermanas, mucho esfuerzo, es activa y demanda mucho esfuerzo. La paciencia es una fuerza totalmente concentrada con el fin o la mirada no en aquello que esperas, sino en Cristo Jesús. Porque si tú pones la mirada en aquello que estás esperando, te vas a desesperar, te vas a frustrar, te vas a desanimar, te va a faltar la fe. Pero si tu paciencia
es esa fuerza totalmente concentrada con el fin o la mirada bien puesta en Cristo Jesús, créeme que no es algo que alguien te pueda arrebatar tan fácilmente. Es algo que tú podrás experimentar verdaderamente en tu vida. Y pareciera que no es fácil orar por más paciencia cuando sabes que necesitas más de ella. Porque ya leímos la oración del predicador, ¿verdad? ¿Cuántas quieren que yo ore así por ustedes esta tarde? Levanten la mano, yo oro. Porque ciertamente es necesario, mis hermanitas. A veces quisiéramos que no tuviéramos que afrontar todas esas situaciones, pero es una bendición poder hacerlo, porque en eso experimentamos la presencia de Dios, la gloria de Dios. En eso nos maravillamos, como tanto, ahorita se me vienen a la mente, ¿verdad? Tantos guerreros que Dios les daba la victoria, no porque pudieran hacerlo en sus propias fuerzas o capacidades. Muchas veces era impresionante, o Dios ponía el contraste de números de soldados de un lado en minoría y del otro ¿para qué? Para que la gloria fuera de Cristo, para que la gloria fuera de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, de la misma manera Dios quiere que tú aprendas a hacerlo, dándole la gloria a Dios, aprendiendo a llevarlo a un terreno espiritual y extraordinario. Porque verdaderamente es maravilloso y glorioso que podamos vivir una vida conforme al Espíritu y la paciencia sea un fruto de tu vida. Y cuando estamos pasando los peores problemas y parece que todo va de mal en peor, aún en medio de la tristeza, de las dudas, de tus temores, tenemos que saber que Dios sigue obrando, que Él sigue trabajando y Él sigue cumpliendo propósitos espirituales y eternos, ¿verdad? La paciencia que Dios quiere producir en ti y en mí nos lleva a confiar más en Dios, a tener mayor fe y no menos. Nos lleva a una firme convicción de saber que nada dura para siempre, y por lo que tú estés pasando, mi hermanita, todas tus luchas, tus batallas, llévaselas a Dios y espera en Él. Y la pregunta es, ¿tú vas a salir aprobada de esta prueba o reprobada? Porque no pudiste esperar un poquito más para ver la gloria de Dios obrando en tu vida. No desistas, mi hermanita. Dios está haciendo que crezca en ti la presencia, su presencia, y al final tú verás el fruto en tu vida. Clama a Dios por más paciencia. Espera en Dios. No te canses de orar. No te canses de poner la mirada en Él. Búscalo de todo tu corazón, como nos enseña la palabra de Dios. Porque la paciencia no es algo que aparece mágicamente en tu vida de un día para otro. Es ciertamente un fruto del Espíritu Santo que tiene un proceso de desarrollo y perfección. ¿Y cómo es que vamos a ir creciendo en paciencia? Con las cosas más pequeñas, en tu casa, con tus hijos. Si son hijos pequeños, pues muy buen instrumento de parte de Dios, ¿verdad? Para empezar a pulirnos en la paciencia. Pero aún con el que tienes a un lado, tu esposo o con tus vecinos, con esas pequeñas acciones tu paciencia va a comenzar a ser probada. Y va a depender de ti la respuesta que le des a Dios para que pueda ser aprobada y no reprobada, ¿verdad? Y des este fruto y cada vez se vaya fortaleciendo y desarrollando más hasta llegar a una perfección. Y si verdaderamente anhelamos más del carácter de Cristo, conforme vamos avanzando como hijas de Dios en esta carrera, no nos cansemos de orar, mis hermanitas, verdaderamente no lo hagamos. Y clamar a Dios para que Él siga transformando nuestras vidas, para que tú y yo no nos quedemos en la misma condición por años y seamos como niñas delante de Dios, incapaces de darle la respuesta que Dios espera de ti y de mí. Y digo como niñas porque yo veo un claro ejemplo en mis hijas. Semanas atrás yo repasaba una clasecita bíblica con ellas basada en el Salmo 3:5. Y si tú se lo preguntas pues sobre todo a la más grande, se lo saben de memoria, me lo dicen de memoria. ¿Qué dice este salmo? Dice, yo me acuesto y me duermo y me vuelvo a despertar porque tú cuidas mi sueño. Y como les digo, la más grande pues me lo dice de memoria cada noche.
Y cada noche ministro sus corazones, oramos y hablamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios con ellas. Y les enseño que podemos confiar en Dios y que no hay nada que temer, por lo cual Dios está con ellas. Pero ¿qué creen? Que me lo dice muy bonito y tú dices, ay, qué bonito lo dices de memoria. Sí, pero cada noche va y quiere a su mami o quiere a su papi y no se quiere quedar sola en su cuarto. Le decimos, hija, pero tú tienes tu cuarto, vete a tu cama, mami y papi necesitan descansar. Ah, pues es algo que no es tan relevante para ellas, ¿verdad? Porque ellas quieren a su mami y su papi. Y ese conocimiento quedó en eso, en algo intelectual, en algo que memorizó y se lo aprendió. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, no lo lleva a la práctica. Y por eso digo que no nos quedemos como niñas delante de Dios. Porque sí podemos tener buenas intenciones, sí podemos tener una fe, sí podemos decir que creemos en Dios. Pero si tu vida no cambia, si no estás dando el fruto del Espíritu, te vas a quedar ahí, como una niña sin experimentar verdaderamente la plenitud, la realidad de estas palabras. Cuando les contaba este testimonio de estas dos hermosas mujercitas, de verdad mi corazón se contristó y me dio nostalgia, porque no es fácil, se dice fácil. O sea, yo meditaba en estas palabras y realmente necesitamos a Cristo para ser capaces de dar este fruto. Sin Cristo no podemos hacerlo. No se puede experimentar gozo en medio de las pruebas y en ese proceso desarrollar paciencia. Sin Cristo yo lo veo muy difícil. Mucha gente en el mundo no puede mantener un gozo porque no sabe cuál es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Entran temores, entran angustias, entra depresión, entra todo menos el gozo. Y como hijas de Dios, Dios quiere que experimentemos verdaderamente el fruto del Espíritu obrando en nosotras, llevándonos a dar o que tengamos estas vestiduras. Porque muchas veces actuamos igual y venimos y recibimos una enseñanza bíblica, pero jamás la llevamos a la obediencia. Jamás experimentamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, transformándonos, llevándonos a crecer y dar cada fruto espiritual. Nos quedamos como niñas espirituales y Dios no quiere eso para ti ni para mí. Él quiere que crezcamos, que vivamos de una manera extraordinaria en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que vas a ser paciente si no estás dispuesta a aguantar? Si no estás dispuesta a perseverar, a permanecer. La paciencia habla de resistencia, mis hermanitas. Y tal como decía esta jovencita en la pequeña narrativa del inicio, que al leer su Biblia se dio cuenta de la importancia de desarrollar paciencia en su vida. Pero ella terminaba toda frustrada y peor que como comenzó, porque cuando la primera vez que oró por paciencia y no experimentó la paciencia, la segunda vez ya no lo hizo con la misma intención o el mismo ímpetu, ¿verdad? Va habiendo un desánimo, hasta que nos cansamos, caemos en resignación, caemos en frustración, caemos en amargura y no vivimos como Cristo quiere que vivamos. No experimentamos este fruto de la paciencia. Y si verdaderamente tú te propones dar este fruto para Dios en tus propias fuerzas, créeme que aún antes de empezar ya perdiste la batalla. Porque necesitamos la gracia de Dios en tu vida para crecer verdaderamente y para creer que verdaderamente Él te puede ayudar. Y como hija de Dios, Él te ha capacitado para que tú puedas dar este fruto espiritual, para que tú esperes, para que tú anheles más la perfecta, la agradable y la buena voluntad de Dios en tu vida y no tus propios anhelos. Pero sí necesitamos comenzar a ejercitar la paciencia con los aspectos más rutinarios y básicos de la vida, para que cuando llegue esa prueba mayor, entonces tú estés preparada y puedas salir aprobada. ¿Qué dice Romanos 5:3? Acompáñame a leerlo en tu Biblia, por favor. Romanos 5:3. Voy a dar lectura. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, mis hermanitas,
porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Yo espero que así haya sido, porque entonces tú verdaderamente vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces tú vas a vivir conforme al Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al igual que la palabra paciencia que utiliza Santiago, aquí también viene la palabra jupomoné en el original, que habla de resistencia, habla de aguante alegre o esperanzado. Y las palabras que expresa aquí el apóstol Pablo en este versículo no quiere decir que nos guste el dolor o que pidamos por más dolor, ¿verdad? O que clamemos por más pruebas, por más situaciones difíciles o que elijamos pasar por diversas pruebas o circunstancias difíciles. Habla de que sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y todo ataque de Satanás para edificar nuestro carácter. Si tú quieres ser edificada y crecer en carácter, es necesario pasar por diversas pruebas. Los problemas que encontramos incrementan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter, que profundiza en nuestra confianza en Dios y nos da esa gran seguridad de saber que estamos en las manos de Dios. Y que si estamos en sus manos, Dios tiene cuidado, Dios tiene control, Dios te ama. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente dan gracias a Dios por estas oportunidades de crecer y por permitirnos afrontarlas con fortaleza, con paciencia y cada fruto del Espíritu? Yo doy gracias porque son necesarias, ¿verdad? Qué mejor que alguien que lo vive a diario para decir amén. Necesitamos vivir con la gracia de Dios. Decir amén, no solamente cuando surge una situación apremiante, sino que sea una manera de vivir todo el tiempo, de continuo, a cada momento. Verdaderamente necesitamos anhelar y clamar a Dios para que Él nos permita dar esa respuesta que Él espera de nosotras en todo tiempo y mejor aún en toda circunstancia. Porque como les decía, si ustedes aprenden a experimentar la paciencia, macroxumia no es algo que alguien se los pueda arrebatar tan fácilmente, porque es un fruto del Espíritu. Y saber que esperamos en Dios y que esta vida no lo es todo, sino que nos espera una patria celestial, eso nos va a mantener alertas, eso nos va a mantener vigilantes, nos va a mantener esforzadas, nos va a mantener resistentes, aguantando ante cualquier adversidad o dificultad, ante cualquier circunstancia que demande de ti paciencia, porque queremos agradarle a Dios. Y cuando Cristo venga por su iglesia, o que nos llame a su presencia, ¿verdad? Porque les digo, el día de mañana solo Dios sabe si vendrá. No sabemos. Por eso que cada día necesitamos estar a cuentas con Él. Pero entonces sabrás que tú siempre te estuviste preparando, que tú siempre te estuviste ejercitando espiritualmente para ese día. ¿Qué dice Romanos 8:24? Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice así: Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya estás viendo, ¿no es esperanza? Pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Romanos 8:25. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo ¿con qué? Con paciencia. Necesitamos esperarlo con paciencia. Y Romanos 8:26 dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos de orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por ti, ruega por mí, ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere.
Qué maravilloso, ¿verdad? Porque estamos en sus manos. Porque como hijas de Dios vamos a seguir presentando diversas pruebas hasta el día que Cristo venga por nosotros o que nos vayamos a su presencia. Pero Dios nos dejó claras instrucciones, mis hermanitas, qué hacer mientras esperamos. Porque en esta vida no solo se trata de ti o de mí, o de orar y esperar por aquel anhelo ferviente que tengo delante de Dios. Esperar pacientemente por ver cumplidos nuestros anhelos no lo es todo. Se trata de que en esta vida podamos creer y recordar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y que tú y yo éramos incapaces de acercarnos a Dios. Éramos incapaces de prestar atención a las cosas de Dios, de amar la palabra de Dios, de maravillarnos, de decir, esto yo no lo sabía, pero está en la Biblia. Y Dios lo escribió para que yo lo conociera y para que yo lo viviera. Y te maravillas y quieres más de Dios y más y más. Y eso no se vuelve algo que se termine, sino que queremos más de Él. Y entonces entendemos que lo que estemos pasando, vamos a aguantar con paciencia porque queremos darle toda la gloria a Dios y porque esta vida no lo es todo. Hay mucho más que lo que podamos recibir en esta vida. Y en eso debe estar bien fundamentada nuestra confianza en Dios. Es por eso que ante toda dificultad no podemos quitar nuestra mirada de Dios y pensar terrenalmente o egoístamente solo en aquello que creemos que necesitamos, sino que en todo tiempo podamos buscar a Cristo, Él sea el Señor de señores en mi vida, en tu vida. Él se ha glorificado, Él se ha exaltado. Que otros conozcan a Cristo por tu testimonio y por tu manera de vivir y porque verdaderamente das ese fruto del Espíritu. Cada uno de los frutos que hemos aprendido hasta el día de hoy, pero de manera especial, añade a tu vida mayor paciencia. Y podamos dar esta respuesta que Dios espera de cada una de nosotras, manifestando un verdadero carácter cristiano. Romanos 15:4 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Tú has creído, mi hermanita? Yo he creído. Y en Cristo Jesús sí podemos vivir una vida extraordinaria. Sí podemos experimentar y dar este fruto del Espíritu para que Dios sea exaltado, sea glorificado. Porque es un Dios vivo, es un Dios que tiene cuidado, es un Dios que escucha la oración, que conoce tus pensamientos, que sabe todo de ti. Y al conocer las Escrituras y creer en ellas y ser verdaderamente hacedoras y no solamente oidoras, influye en nuestra actitud, tanto en el presente como en el futuro. Cuanto más tú conozcas a Dios, mayor confianza vas a tener en Él. Por tanto, ese conocimiento nos debe de llevar a esperar en Él, a dar ese fruto espiritual para con otros, pero también a vivirlo cuando sea necesario. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, esta enseñanza, que yo confío y mi oración es que el Espíritu Santo lo selle en tu corazón y podamos dar este fruto que Dios espera de nosotras en esta tarde, que podamos vivirlo. Les pido de favor si nos ponemos de pie y preparamos nuestro corazón también para entonar un cántico de adoración, de alabanza a Dios, en el cual por medio de esta alabanza clamemos a Dios con todo nuestro corazón, dame más paciencia, dame más de ti. Yo quiero más de tu presencia en mi vida, Señor. Te necesito. Que así como esa alabanza que mi pequeña hija me recordaba, que podamos cantar de continuo y vivir con ese pensamiento de decir, Señor, los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo. Esos momentos que tú me llenas y que es lo mejor que puedo experimentar en esta vida, ayúdame a amarte más, ayúdame a conocerte más, ayúdame a vivir de esa manera extraordinaria. Sé que no soy perfecta y sé que no lo seré, pero mi mayor anhelo es ser semejante al carácter de Cristo, es morir en la raya hasta el final, hasta que tú me llames a tu presencia o vengas por mí,
dando la milla extra, dando todo de mí, todo mi esfuerzo. Ponga todos mis sentidos en obedecer tu palabra. Ayúdame a no olvidar esta palabra. Ayúdame a que quede sellada en lo más profundo de mi corazón. Ayúdame, Señor, a recordar la manera en como tú quieres que yo me vista, con esas vestiduras santas, con esa vestidura de entrañable amor, de entrañable fe, de entrañable gozo y sobre todo en esta tarde, Señor Dios, de entrañable paciencia, porque ciertamente la necesito en mi vida. Ayúdame a poner en práctica esta paciencia macroxumía de la manera en la que tú quieres que la lleve a la práctica, empezando en mi hogar, empezando en mi iglesia, empezando hacia con mis vecinos, hacia mis compañeros de trabajo y hacia quienes me rodean. Mi mayor anhelo es que Cristo sea reflejado en mi vida, que aún sin palabras tenga mayor peso y mayor testimonio el gozo, la alegría, el amor que tú has derramado hacia mi vida para que yo pueda vivir de esa manera. Quiero dar cada uno de estos frutos del Espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdame, te necesito más. Haz tu obra completa en mí. Gracias porque hoy guardaste mi vida y me permitiste estar aquí de manera presencial. Gracias por la vida de cada mujercita que dispone su tiempo también para escuchar esta palabra en este día. Yo te ruego, Señor, sigue obrando en el corazón, sigue hablándonos, permítenos seguir siendo transformadas. Pon en cada una de nosotras ese deseo ferviente por querer más de ti, por poner más en práctica todo lo que tú nos enseñas, Dios mío. Gracias te doy por todas tus bendiciones, por tu palabra. Séllala en lo más profundo de mi corazón. Trae a mí mayor llenura de tu Espíritu Santo para poder dar la respuesta que necesito dar en medio de la prueba. Capacítame, prepárame para cualquier circunstancia, para que mi gozo no dependa de las circunstancias, o la respuesta que te tenga que dar no dependa de las circunstancias o de las personas, sino solamente de ti, Dios mío. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. De mañana me presentaré a ti y esperaré, y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame y esperaré. Y esperaré. Dile de mañana me presentaré a ti. ¿Y qué haremos? Y esperaré pacientemente. Cuando traiga mi oración, escúchame. Y esperaré. Levanta tus manos y dile: tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Ven a tu casa, porque por la abundancia de tu misericordia y el favor merecido de tu amor, ven
favor merecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor merecido de tu amor. Mis amadas hermanitas, así como estamos levantando esta oración, este clamor, esta alabanza a Dios, pon delante de Él esa petición de tu corazón, esa oración por la cual tú has esperado mucho tiempo. Y en esta tarde el Señor te dice: aguanta, resiste un poco más, cree en mí, espera en mí, no te desanimes, no te entristezcas, no te frustres, no permitas la amargura en tu corazón. Aguanta, resiste. Yo, tu Padre, quien te ama, quien lo dio todo por ti, tú eres mi hija amada y yo tengo ese amor por ti en el cual te pido aguantes. Resiste, espera en mí, que la prueba aún no ha terminado, que la espera aún es necesaria. Sé sensible a mi voz, que tu mirada esté puesta en mí, no en las circunstancias, no en el tiempo, no en las personas. Solamente quiero tu mirada puesta en mí. Gracias, Señor, gracias te damos por esta oración, gracias te damos por esta petición, porque tú conoces esa necesidad en cada una de mis hermanitas. Tú sabes esa petición por la cual han clamado a ti, han orado. Tú conoces el corazón de cada una de ellas. Creemos en ti, creemos en tu palabra y queremos esperar en ti. Queremos aguantar, queremos resistir para poder ver tu gloria, para que tú seas glorificado en mi vida. Yo quiero dar esa respuesta, yo quiero que mi vida te exalte. Quiero conocerte más, quiero vivir más de esa manera extraordinaria a la cual tú lo diste todo en la cruz, para que yo pueda vivir de esta manera, con esa fe, esa confianza, esa paciencia que tú demandas de mi vida. Quiero lograrlo, Señor, y no en mis propias fuerzas, sino en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis hermanitas. Gloria a Dios. Pues las animo, mis hermanitas, que seamos sensibles a la voz de Dios. Como ya Linda decía, tenemos muchas peticiones de oración en lo secreto, y aunque no todas lo sepamos o podamos interceder de manera explícita, intercedamos unas por otras en oración, porque Dios sí conoce esa petición. Eso por lo cual cada uno de ustedes han esperado, para que el Señor siga obrando, para que el Señor siga trayendo mayor paciencia. Intercedamos unas por otras como iglesia, como un mismo cuerpo en Cristo. Les amamos, están en nuestras oraciones. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque hoy están aquí en este día. Que el Señor siga haciendo la obra en ustedes, que salgamos transformadas, ¿verdad? No salgamos como entramos, sino con un poquito más de la presencia de Dios. Bueno, pues estamos despedidas. Que el Señor les bendiga.